Afuera, una tormenta de nieve cubría Beverly Hills de blanco. El viento silbaba entre las hileras de palmeras, azotando las paredes de la mansión Harrington. Dentro, la chimenea ardía al rojo vivo, pero no podía ahuyentar el frío que se había instalado en cada rincón de la casa desde el día que Emily se fue. Michael Harrington se congeló en la puerta del cuarto de los niños. Su corazón latía con fuerza como si acabara de ver un fantasma. En la cama de madera blanca que Emily una vez había preparado con amor. Grace Johnson, la nueva criada, negra, de 29 años, estaba acostada de lado. Su voz tarareaba suavemente la noche silenciosa, sus brazos acunando a ambos bebés. Isen y Clara estaban amamantando de su propio cuerpo. ¿Qué demonios está pasando aquí? La voz de Michael crujió como un caballo. Grace se sobresaltó, levantando la cabeza. Señor, han estado llorando toda la mañana. Lo solté. Michael entró, con la cara roja. ¿Tienes alguna idea de lo que estás haciendo aquí? Esto es cruzar la línea. Isen gimió, aferrándose con fuerza a la camisa de Grace con su pequeña mano. Clara se acurrucó más contra su pecho, su llanto se desvaneció lentamente. Perdí a mi hija hace un mes. La voz de Grace tembló, pero su mirada permaneció firme. Todavía tengo leche. No podía dejar que lloraran hasta el cansancio. ¿No podía? Michael soltó una risa fría. Estás aquí para limpiar. Tu trabajo no es reemplazar a su madre. Grace abrazó a los bebés, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. No estoy reemplazando a nadie. Solo quiero que estén en paz. Se mordió el labio, listo para apartarlos. Pero por primera vez en semanas, Isen y Clara estaban tranquilos, sus párpados se cerraban lentamente. Los sollozos silenciosos de Grace se mezclaron con la respiración regular de los dos niños. Michael redujo la velocidad, su mano flotando en el aire, reacio a tocar. Solo por esta vez, dijo, en voz más baja, aunque su mirada seguía siendo fría. Grace asintió levemente, con los labios apretados. Conozco mi lugar, señor. Un agudo olfateo se escuchó desde la puerta. Charles, el mayordomo de toda la vida, se apoyó en el marco, con los brazos cruzados, y sus pálidos ojos grises brillaban con desprecio. No tardará en creerse la señora de esta casa, murmuró lo suficientemente alto como para que Michael lo oyera. Michael se giró, frunciendo el ceño. Deberías ocuparte de tus asuntos, Charles. Sí, señor. Charles esbozó una leve sonrisa y se marchó, arrastrando los zapatos contra el suelo de madera. Grace bajó la cabeza, atrayendo a los bebés hacia sí como para protegerlos de la corriente de aire frío que se había colado por la rendija de la puerta. Michael se quedó allí, sin saber si acababa de presenciar una extralimitación o un momento inolvidable. Grace Johnson creció en Oakland, en una casa destartalada junto a las vías del tren. Desde los 13 años, se acostumbró a cambiar pañales, preparar fórmula y calmar a sus primos menores para que su madre pudiera trabajar en el turno de noche. La pobreza se le aferraba como una segunda piel, pero nunca imaginó que lo perdería todo hasta que perdió a su propia hija por un parto prematuro hace apenas un mes. El padre de la bebé desapareció en cuanto supo que Grace estaba embarazada, dejando solo un breve mensaje. No estoy lista. Ahora, cada vez que las gemelas Harrington lloraban, o Orse, llamaban a Grace. ¿Podrías venir a la guardería? Temblaba la voz de la niñera. No aceptan el biberón. Grace dejó el paño de cocina en sus manos y cruzó apresuradamente el pasillo alfombrado. Isen la abrazó mientras Clara se acurrucaba, buscando el calor que conocía. Esach, mamá, Grace ya está aquí, susurró Grace, sin darse cuenta de que acababa de usar el mismo nombre con el que las gemelas la llamarían durante años. Una tarde de invierno, nevaba con fuerza fuera de la ventana. Grace estaba sentada en el sillón, abrazando a las dos bebés, cantando suavemente Noche de Paz. La luz dorada de la lámpara de noche le caía sobre la mejilla, revelando el destello de sus lágrimas.
Una joven criada que pasaba se detuvo en seco, con una mano sobre la boca para ahogar un sollozo. Dios mío, nunca los había visto dormir tan tranquilos. En el rincón oscuro del otro lado de la habitación, Charles, el mayordomo, estaba de pie con los brazos cruzados, sus fríos ojos grises recorriendo la escena, con la comisura de los labios curvada hacia arriba. «Es toda una actriz», murmuró lo suficientemente alto como para oírlo él mismo. Pasaron 2 años. Michael seguía viajando a menudo por trabajo, pero cada vez que volvía a casa, había algo que no podía negar. Ethan y Clara estaban creciendo sanos, sus risas resonaban por toda la casa. Charles estaba en el pasillo del piso de arriba, con las manos agarradas a la barandilla. La risa balbuceante de los 2 niños pequeños flotaba desde la habitación infantil como una burla en sus oídos. Mamá Grace. Mamá Grace. El nombre, repetido una y otra vez, le hacía sentir que su autoridad se debilitaba día a día. «No puede permitir que se crea la señora aquí», murmuró, con la fina línea de sus labios tensándose en una fría mueca. La víspera de Nochebuena, una tormenta de nieve azotaba el exterior. Charles sostenía una pequeña caja de terciopelo que contenía un par de gemelos de oro grabados con las letras MH, el último regalo que Emily le había dado a Michael. Silenciosamente, entró en la habitación de Grace. La luz de la lámpara iluminaba su rostro cansado mientras dormía profundamente junto a un cesto de ropa abierto. Con un sutil gesto de la mano, los gemelos desaparecieron entre la pila de ropa suave. A la mañana siguiente, en el comedor, el tintineo de los cubiertos cesó de repente cuando Charles dejó los 2 gemelos sobre la mesa. «Mira lo que acabo de encontrar en su habitación», dijo, enfatizando la palabra, con la mirada fija en Grace. Los ojos de Grace se abrieron de par en par. «¿Qué? Nunca me gusta la gente pobre. ¿Cómo podrían resistirse a robar algo?». Charles la interrumpió, con los labios apretados como si estuviera dando un veredicto. Michael dio un paso adelante, su fría mirada fija en la evidencia. «Grace, explícate. No me los llevé. Alguien debe tener suficientes». La voz de Michael siseó entre dientes. «Empaca tus cosas. Te vas hoy. ¿Crees que yo hice esto?». La voz de Grace se quebró. «Ser pobre no significa que no tenga dignidad». Michael se dio la vuelta, en silencio. Desde la puerta de la habitación llegó el llanto de Clara. La niña se tambaleó hacia adelante, aferrándose a la pierna de Grace. «Mamá». Ethan salió gateando de la habitación, extendiendo sus pequeñas manos hacia ella, con el rostro enrojecido de tanto gritar. «Tráelos aquí», ordenó Michael, pero su voz flaqueó al ver a su hijo sollozar. Grace se agachó, abrazando a ambos niños con fuerza, como para grabar su calor en su corazón. «SHH. Mamá está aquí. No pasa nada». Clara gimió más fuerte, abrazando el cuello de Grace. Ethan hundió la cara en su hombro, su pequeña mano agarrando su suéter. La niñera dio un paso adelante con la mirada fija. «Lo siento, Grace». Cuando se llevaron a los gemelos, sus llantos resonaron por el pasillo. Grace se giró y salió a la nieve blanca. Su suéter se cubrió rápidamente con una fina capa de hielo. En las escaleras, Charles estaba de pie con los brazos cruzados, sus ojos grises brillando de satisfacción. La puerta de la mansión se cerró con un golpe sordo, acallando tanto el llanto como la luz interior, dejando tras de sí un vacío gélido que nadie, ni siquiera Michael, imaginaba que los perseguiría durante mucho tiempo. La misma noche que Grace se fue, la habitación del bebé se vio inundada de un llanto interminable. Ethan gritó hasta que se le puso la cara roja, aferrándose con ambas manos a la barandilla de la cuna. Clara se quedó de pie, vacilante, agarrada a los barrotes, gritando «mamá, mamá», entre sollozos ahogados. La niñera los levantó, intentó calmarlos, pero ambos apartaron la cara, agitando sus bracitos, buscando el calor que conocían. La leche que habían dejado lista en la mesa se enfrió. A medianoche, seguían negándose a dormir.
sus llantos resonaban en la fría y silenciosa mansión. A la mañana siguiente, el pediatra vino a examinarlos. Dejó el estetoscopio con expresión seria. No comen ni duermen. Si esto continúa, sus sistemas inmunitarios se debilitarán rápidamente. Michael cruzó los brazos, esforzándose por mantener la voz serena. Son solo los primeros días. El médico negó con la cabeza. Los niños se sienten perdidos igual que los adultos. A veces, incluso más profundamente. Deberías considerar traer de vuelta a la persona en la que confían. Pero Michael se dio la vuelta. Hay cientos de personas que querrían ese trabajo. ¿Por qué iba a traer de vuelta a una pobre criada que me traicionó? Durante las 2 semanas siguientes, tuvo 5 niñeras. Algunas renunciaron a los 3 días porque las gemelas lloraban sin parar. A una la arañó Clara, a otra la mordió Isen. Todas las noches, Michael se quedaba fuera de la puerta, escuchando como la voz de su hijo, que pasaba del llanto a los débiles gemidos de su hija, se convertía en un caballo. Pero aún así se decía con firmeza, ya se acostumbrarán. Entonces, una mañana de invierno, Clara enfermó con fiebre alta. Tenía la cara enrojecida y la respiración agitada. Isen se sentó a su lado, con los ojos hinchados de tanto llorar y la voz ronca, aferrándose a su mano y repitiendo «mamá», como un mantra desesperado. El médico regresó, esta vez con medicamentos y una advertencia tajante. Si no aborda la causa psicológica, los medicamentos no servirán de nada. Está dejando que pierdan algo más que a un cuidador. Michael guardó silencio, pero en un rincón de su mente, la imagen de Grace sosteniendo a los gemelos bajo la cálida luz de la lámpara afloró, tan vívida que tuvo que respirar hondo para alejarla. Afuera, la nieve seguía cayendo con fuerza. Pero esta vez, el frío se había infiltrado en la mansión y se había quedado allí. A última hora de la tarde, mientras los últimos rayos de sol caían sobre el patio nevado, Michael recibió una llamada de la cocina. ¿Podría bajar un momento, señor? Hay algo importante. Entró y encontró a María, la ayudante de cocina que había trabajado en la casa durante 4 años, de pie junto al fregadero, retorciéndose las manos. ¿Piensas renunciar?, preguntó Michael. María respiró hondo. Sí, pero antes de irme, tengo que decirte que lo que pasó no fue culpa de Grace. Michael frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? De los gemelos. María lo miró a los ojos. El señor Charles me obligó a ponerlos en el cesto de la ropa sucia de Grace. Dijo, si no lo hacía, perdería mi trabajo. ¿Qué? Dijo Michael bajando la voz. Alguien como ella no debería estar aquí. Me equivoqué. Tenía miedo de perder mi trabajo, así que se me saltaron las lágrimas. Lo siento. Michael se quedó paralizado. El sonido del viento exterior pareció desvanecerse de sus oídos. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste enseguida? María tembló. Porque sabía que le creerías a él antes que a mí. Las palabras lo hirieron como un cuchillo. Michael se dio la vuelta, cerrando el puño. Las imágenes le asaltaron la mente de golpe. Grace sentada junto a la ventana, abrazando a los 2 niños mientras dormían. Grace limpiando pacientemente la leche de la barbilla de Clara. Las alegres risitas de Isen cada vez que jugaba al escondite. Nunca le había preguntado cómo se sentía al perder a su propio hijo. Nunca le había agradecido por llenar el vacío que Emily había dejado. Michael salió de la cocina y se fue directo a su estudio, con voz urgente por teléfono. Necesito un investigador privado. Encuentra a Grace Johnson cuanto antes. Unos días después, el hombre al otro lado negó con la cabeza. Se fue de Beverly Hills justo después de esa noche. No tenía dirección de reenvío, solo que se dirigía al norte. ¿Al norte? ¿A qué distancia? Ni idea. Cuentas bancarias vacías. Teléfono desconectado. Es como si se hubiera desvanecido. Michael se hundió en su silla, con una mano sobre la frente. La lámpara del escritorio iluminaba las fotos familiares colgadas en la pared. Emily,
los dos niños y un espacio vacío donde debería haber estado Grace. La puerta se abrió con un crujido. Ethan se asomó, con los ojos rojos e hinchados. «Mamá». Michael tragó saliva con dificultad. «No, hijo. Mamá aún no ha vuelto». Clara entró tras él, aferrada al osito de peluche que Grace le había regalado. Se lo puso en la mano y susurró: «Mamá». Los abrazó a ambos, aferrándose con fuerza. En ese momento, Michael supo que no solo había perdido a una criada. Había perdido un pedazo del corazón de los niños y quizás también del suyo propio. San Francisco, diciembre. Caía una ligera llovizna, el frío húmedo se aferraba a su grueso abrigo. Michael salía de una reunión, con la intención de regresar a su hotel, cuando la acera se llenó de repente más de lo habitual. El sonido de las risas de los niños en el patio de un hospital comunitario cercano lo hizo detenerse en seco. Un gran cartel estaba en la entrada. Feria navideña para niños desfavorecidos. En medio de la multitud, una figura familiar le paralizó el corazón. Grace. Vestía una blusa blanca de hospital con el logo del centro. Llevaba el pelo recogido con cuidado y el rostro iluminado mientras se inclinaba para hablar con una niña frágil. Le dio una galleta y se sentó en el suelo a jugar con bloques de construcción. Su risa resonó, clara y brillante, igual que el día que la oyó junto a la ventana de la guardería. Michael se quedó paralizado junto a la valla. Todos los demás sonidos a su alrededor se apagaron, dejando solo este momento. Había pasado un año entero. Sin embargo, la imagen de Grace sosteniendo a los gemelos mientras dormían durante una tormenta de nieve seguía intacta, tocando lo más profundo de su memoria. Una voluntaria gritó: «Grace, necesitamos más galletas». Se giró hacia la voz y lo miró a los ojos. Fue solo un instante. Su mirada vaciló. Luego apartó la mirada rápidamente, fingiendo estar ocupada con la bandeja de galletas en sus manos. Michael se movió con rapidez, esquivando mesas llenas de juguetes y ropa. Grace. Se detuvo, pero no giró la cabeza. «Lo siento. Estoy ocupada». Su tono era tranquilo, pero su mano se tensó ligeramente alrededor de la bandeja como para tranquilizarse. «Un minuto», dijo, «ahora a solo unos pasos». Grace dejó la bandeja en una mesa cercana y luego levantó la vista, encontrando su mirada de frente. «¿Qué desea, señor Harrington?» Tragó saliva. No esperaba verlo aquí, ni que pisara un hospital comunitario. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro, pero sus ojos mantuvieron la distancia. Afuera, la lluvia empezó a caer con más fuerza, tamborileando contra el techo de hojalata. Michael miró a los niños que corrían y jugaban con las pequeñas manos que tiraban de la blusa de Grace. Claramente, este era su mundo ahora, un mundo que él nunca había conocido. Abrió la boca, pero las palabras que quería decir se le atascaron en la garganta. Grace ya se había dado la vuelta, fundiéndose con la multitud, dejándolo allí de pie, rodeado por el frío húmedo y los cálidos ecos de risas que se desvanecían tras él. La lluvia había parado cuando Grace salió por la puerta lateral del hospital. Michael esperaba, el hombro de su oscuro, el abrigo mojado por un lado. «Grace», la llamó en voz baja. Ella se quedó paralizada. Su mirada, cautelosa. «Deberías irte, por favor, solo 5 minutos». Grace guardó silencio unos segundos y luego se cruzó de brazos. «Adelante». Michael respiró hondo. «Sé lo de los gemelos. Charles te tendió una trampa. María me dijo la verdad, y tú y yo le creímos». Grace la interrumpió con voz fría. «No me diste la oportunidad de explicarme. Me echaste de casa como a un ladrón». Estaba equivocado. Se acercó. No solo equivocado, ciego por prejuicios. Te vi a través de tus antecedentes, a través del color de tu piel, no a través de lo que habías hecho por Ethan y Clara. Grace se dio la vuelta, con los ojos brillantes. ¿Sabes lo que perdí cuando me fui? No fue solo un trabajo. Perdí a 2 hijos que amaba como si fueran míos. Adelgazaron,
Lloraban todo el tiempo. Clara enfermó gravemente. Se le quebró la voz. Nadie podría reemplazarte. Apretó la correa de su bolso. Una vez herido es suficiente. No puedo volver solo para esperar. El día que me vuelvas a echar. Michael negó con la cabeza. No volveré como criada, como parte de la familia. Quiero arreglar las cosas. Grace soltó una breve risa amarga. Familia, después de lo que hicieron, la miró fijamente a los ojos. ¿Dónde han estado todo este tiempo?, respondió ella en voz baja, casi confesando. En un centro comunitario para huérfanos. Allí he visto a niños que han perdido a sus familias para siempre. Y me di cuenta de una larga pausa. El sonido de la bocina de un coche llegó a lo lejos. Vuelve con ellos, dijo Michael con voz firme pero amable. No por mí, sino por ellos. Grace cerró los ojos y aparecieron los rostros de dos niños pequeños. Ojos redondos y llorosos, manitas agarrando su suéter en aquella noche nevada de hacía un año. Al abrirlos, suspiró. Volveré, pero tal como dijiste, no como criada. Si estoy allí, seré su madre. Michael asintió. El alivio en sus ojos fue como un peso que se le quitó del alma. Su madre. Grace se dio la vuelta, ocultando una leve sonrisa en la comisura de los labios. Esta vez supo que regresaba para no vivir más en las sombras. Nochebuena. La nieve caía silenciosamente. La luz dorada de las ventanas de la mansión Harrington se derramaba sobre el patio cubierto de blanco. La puerta se abrió y Grace entró. El frío aún se le pegaba al pelo y a los hombros del abrigo. El sonido del llanto llegaba desde la habitación del bebé. Subió directamente las escaleras y empujó la puerta. Ethan y Clara estaban inquietos en los brazos de la niñera, con las caras enrojecidas. Con solo una mirada, los gemelos se acercaron a ella de inmediato. «Mamá», sollozó Clara. Ethan hundió la cara en el hombro de Grace. El llanto cesó, reemplazado por sonrisas soñolientas. La habitación parecía más cálida, como si los meses de vacío nunca hubieran sucedido. Esa noche, Michael organizó una pequeña reunión en la sala de estar. El imponente árbol de Navidad estaba junto a la chimenea, con sus luces. Centelleante. Familiares y amigos se reunieron alrededor. Cuando la sala quedó en silencio, dio un paso al frente. Hoy no es solo Navidad, dijo, con la mirada fija en Grace. Hoy quiero agradecer públicamente a la persona que devolvió la calidez a esta casa y a los corazones de dos niños. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Grace parecía ligeramente nerviosa, pero su sonrisa permaneció amable mientras Ethan y Clara la sujetaban con fuerza de las manos. Michael continuó. En agradecimiento, he creado el Fondo Grace Johnson, un centro para apoyar a mujeres pobres e intervenir en situaciones injustas para que nadie tenga que soportar lo que una vez usted sufrió. Un aplauso largo y cálido llenó la sala. Grace inclinó la cabeza. Sus ojos brillaban. Más tarde esa noche, después de que los invitados se marcharan, se sentó junto a la chimenea. Ethan apoyó la cabeza en su muslo izquierdo. Clara se apoyó en el derecho, ambos profundamente dormidos. La luz del fuego danzaba, proyectando un suave resplandor en su rostro bondadoso. Michael permaneció en silencio en la puerta, observando. Se dio cuenta de que el calor en la habitación no provenía del fuego, sino de la mujer que tenía delante. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo el patio de blanco. Pero adentro, el amor se había alzado por encima de todos los prejuicios y divisiones sociales, convirtiendo una casa fría en una verdadera